Póngale la grabación ahí. Muy bien. Ahí está grabando, ¿cierto? Ahí está grabando. Está grabando ya. Bien. Tengo aquí entonces la pantalla de fondo que es nuestra pizarra que vamos a ver ahora. Vamos a entrar al ministerio de Jesús en Galilea. ¡Wow! Tremendo eso. Entonces, vamos a ver quería enviarle un material que, a ver, si me esperan un segundo, si tienen tiempo de verlo, déjenme mejor enviarlo, lo envío ahora. Ya, no voy a tardar un segundito. Espérenme nada más. Quiero. Es el gráfico de Galilea para que ustedes lo tengan. Bueno, aparece en el libro en todo caso, el volumen 1, pero algunos le sacan una copia y para que lo vayan marcando, rayando las escenas que vamos a considerar en clases. Entonces, se lo envío ya para que lo tenga y si le voy a sacar una copia, bueno, va a ser. Déjenme, estoy entrando al WhatsApp aquí. eh, Aquí está. Ya, ahí le llegó el gráfico entonces de Galilea. Si lo tienen, lo pueden rescatar y bueno. A esto le vamos a llamar el ministerio inicial de Jesús en Galilea, para diferenciarlo de un ministerio llamado Judea. Es decir, luego del ministerio inicial de Jesús en Judea viene el gran ministerio en Galilea y luego el ministerio en Judea. O sea, el ministerio de Jesús en Judea que dura más o menos 3 meses. Pero este se llama ministerio inicial de Jesús en Judea. O sea, ocurre en Judea también, pero es inicial antes del gran ministerio en Galilea. Y este va a durar entonces más o menos unos 8 meses. Comenzando con este gráfico que ya lo vimos en clase pasada, ¿verdad? Hablar de cuando, esto es un repaso nada más, de cuándo comienza el ministerio de Jesús. Y hablábamos allí de 4 Pascuas que incluye el ministerio de Jesús, cuyas Pascuas se encuentran solamente en el Evangelio de Juan, las 4. ¿Recuerdan cuáles son esas Pascuas? ¿Alguien podría indicarme cuáles son esas Pascuas? A ver. Concedo la palabra, déjeme verlos ahí, a ver, con cara de búsqueda allí de diccionario, a ver cuáles son las Pascuas que aparecen en el Evangelio de Juan. ¿Puede relatarlas cuáles son? Pascuas que se deben conocer de memoria, ¿no? Los textos, ¿dónde están allí? ¿No sabe cuáles son? ¿No se acuerda cuáles son? No, yo no me acuerdo, profe, cuáles son. Ya. ¿Tiene cuaderno y lápiz ahí? Cuaderno. Anote la primera. Pascua número 1, Juan 2:13. Pascua número 2, Juan 5:1. Pascua número 3,
Juan 6:4. Pascua número 4, Juan 11:55. ¿Cuántas Pascuas son al final ahí? Llevamos 3. No, Cuatro. 4. Ay, ¿cuál me Y dice- falta entonces? A ver, Tengo Juan la- 2:13 Tengo la una. 2:13, la 5:1, la 6:4. y la 11:55, que es la última. Esa es la de la Semana de la Pasión, ¿no? La Sí. última. Ahora bien, fíjense, si hay 4 Pascuas, 4, significa que tengo 3 años, ¿no? De la primera a la segunda hay un año. De la segunda a la tercera, otro año. Y del tercero a la cuarta, otro año. O sea, tengo 3 años. Significa que el ministerio de Jesús duró por lo menos 3 años. 3 años. La primera Pascua la tengo marcada aquí en el gráfico, en la pizarra, fíjese, dice Pascua ahí al medio, ¿verdad? ¿Lo alcanza a leer? Estoy moviendo el cursor ahí, el puntero. Bien, para que quiero que esto se le trate de que se le quede grabado, ¿eh? Esta es la primera Pascua de Juan 2:13. Ahora, de aquí para acá están las otras Pascuas. Esta es la de 2:13, luego viene 5:1, 6:4, 11:55, 3 Pascuas más allá. Significa que tengo 3 años para allá. Ahora, el misterio de Jesús no comenzó en esta Pascua, comenzó antes, en el momento del bautismo de Jesús. Y el bautismo de Jesús ocurrió por lo menos 3 meses antes de esta primera Pascua o 6 meses antes. ¿Qué cantidad de eventos o escenas tengo desde el bautismo de Jesús a la primera Pascua? Aquí está marcado. ¿Cómo sé yo que son 3 meses o 6 meses? Es una fecha estimativa, aproximada, pero a ver si trata de entender este razonamiento. Primero, Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan Bautista. Luego de eso viene un periodo de ayuno y tentación que duró, ¿cuánto duró ese tiempo? 40 días. 40 días. 40 días es más de un mes, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, si es más de un mes y esto ocurrió antes de la primera Pascua, significa que el ministerio de Jesús ya duró 3 años y por lo menos más de un mes, que son los 40 días luego del bautismo. Pero luego del bautismo aparecen algunas escenas en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y aparecen 3 días ahí. Segundo día, tercer día, y aparecen algunos primeros discípulos, ¿no? 5 de ellos. Y va a aparecer ahí entonces Andrés, va a aparecer Juan, luego Pedro, aparece entonces por ahí Felipe, y va a aparecer al final ahí uno que podría ser el Bartolomé, ¿no? Natanael, que es el Bartolomé. 5. Luego de eso, Jesús se va al norte a unas bodas en Caná de Galilea. Caná de Galilea queda al norte, pues queda en Galilea, y Jesús está en el sur, en Judea, donde ha sido bautizado. Entonces, de Judea, él va a Galilea, al norte, que son muchos kilómetros, 80, 90 kilómetros ahí. Y no era tomar el tren y partir para allá, porque en la época se andaba en burrito o se andaba a pie. Significa que tardaba 2 o 3 más días en llegar a ese lugar, pasando por territorio samaritano, que eran territorios medios complicados, ¿no? Bien, se va a las bodas. Esas bodas duraban no 2 días o 3 días. Lo mínimo era una semana, 10 días. Se casaban 2 familias a nombre de 2 personas ahí, ¿no? Es un concepto de matrimonio muy distinto a los que tenemos hoy día en la modernidad. Entonces usted le va agregando a estos 40 días, le va agregando el tiempo en que Juan Bautista está predicando, Jesús se encuentra con los primeros discípulos, Jesús se pega un viaje de Judea a Galilea a las bodas, en las bodas esto tarda una semana o 10 días, y de ahí Jesús se va a Capernaum. Capernaum es una ciudad que queda en el mar de Galilea, al norte, donde estuvo no muchos días, dice el Evangelio de Juan. Significa que voy a agregarle entonces en la caminata al norte, las bodas en Caná, de ahí va a pasar a Capernaum al mar, va a estar un par de días, y de ahí, recién de ahí, sube a Jerusalén a la Pascua. Entonces, entre el bautismo de Jesús, el punto 1, y el punto 7, la primera visita a Capernaum, que es un puerto marítimo al norte de Galilea, ha transcurrido 3 meses como mínimo, o 6 meses. Pero cuando sube a Jerusalén, sube a la Pascua, Juan 2:13, primera Pascua. Significa que todos estos eventos o escenas están ocurriendo antes de la Pascua de Juan 2:13. Este periodo previo dura 3 meses o 6 meses. Por consiguiente, el ministerio de Jesús dura 3 años, 3 meses
o 3 años y medio aproximadamente. ¿Cómo puedo saber eso? Porque el Evangelio de Juan me señala que hay 4 Pascuas, que significa 3 años, más una serie de escenas o eventos previo a la primera Pascua. Si junto todos esos tiempos, en total son 3 años y medio, pongamos. Pregunto, ¿se entiende ese razonamiento? A ver, quiero verles Sí, profesor. la cara a más de uno. A ver, Sí, ¿Se entiende, profesor. profesor? póngame un dedito para arriba, póngame algo que, como diciendo así, lo entendí. ¡Wow! ¡Qué bien! Ya, vamos, echémosle. ¿Entendemos entonces? Muy bien, ya. Seguimos, quiero saber de qué se está entendiendo la cosa, si no estoy hablando solo aquí. Bueno, qué bueno que se entendió el tema. Ya. Ahora, en este gráfico puedo determinar también el tiempo que duró el ministerio de Juan el Bautista. Fíjese, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, Juan Bautista ya tenía un lugar de prédica, tenía gente que le seguía, tenía un mensaje característico. Por lo menos el Bautista, hasta 6 meses antes del bautismo de Jesús, el Bautista ya había comenzado su ministerio, ¿verdad? ¿Cómo se dio 6 meses? Porque el Evangelio dice que Juan Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Y segundo, para cumplir con la Torá, con la ley, él debía comenzar su ministerio a los 30 años. Lucas capítulo 3, verso 1 y 2 y verso 23 dice allí que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Pero el texto está diciendo que Juan Bautista entonces tenía como 30 años para comenzar. Anotamos varios textos aquí del libro de Números donde dice que el sacerdote debía tener 30 años cuando va a oficiar en el santuario. Jesús se sujetó exactamente a todas las prescripciones de la ley, de modo que Lucas no es arbitrario al decir que el Señor tenía como 30 años. Si es así, significa entonces que el Bautista comenzó 6 meses antes del bautismo de Jesús, comenzó su predicación. Si yo saco cuentas que el Bautista empezó 6 meses antes del bautismo, aquí está el bautismo, el punto número 1, pongo 6 meses más atrás, 6 meses, junto entonces los 6 meses, junto estos 3 meses que hay aquí, y luego 8 meses, porque cuando Jesús termina aquí en Judea y se va a Galilea, fue porque Juan Bautista cayó preso aquí. Mateo 4:12 dice que Juan Bautista cayó preso. Entonces, si yo junto todos estos espacios, 6 meses, más estos 3 meses, más estos 8 meses, en total, el ministerio de Juan Bautista duró 1 año, 5 meses, 1 año y medio más o menos. Pregunto, ¿se entiende ese razonamiento? Perfectamente, profesor. Ya. Una cosa que cuando se entrega la clase y se muestran los gráficos y trato de explicarlo, usted en casa tiene que hacer el mismo ejercicio de repetirlo con la Biblia abierta. Una de las cosas que me gusta hacer es marque la Biblia, subrayela, ¿verdad? Siempre deje una señal, una marca, para que cuando usted la estudie y vuelva al texto, recuerde por qué razón usted marcó eso, para que no se nos olvide ese razonamiento, ¿ok? Bueno, ahora, hay que saberlo porque van a ser preguntas de prueba donde usted va a tener que responder si realmente entiende o no entiende ese razonamiento. Ahora bien, el ministerio inicial de Jesús en Judea dura 8 meses, está puesto aquí arriba, 8 meses. ¿De dónde saco los 8 meses de este ministerio? Una, comienza estos 8 meses a partir de el primer limpiamiento del templo, porque lo que pasó aquí en esta Pascua fue que el Señor limpió el templo, es decir, mandó cambiar a los que vendían, compraban, dio vuelta a las mesas, los pájaros volaron, la gente se enojó, criticaron a Jesús, ¿no? Y entre la acusación que le hacían era, este dijo que en 3 días derriba el templo y levanta uno nuevo. Y dijeron que él estaba un poco mal de la cabeza. Un templo que ha tardado 46 años en ser construido, según Juan, como él en 3 días lo derrumba y levanta uno nuevo. Pero Jesús se estaba refiriendo y estaba profetizando su propia muerte. Que el templo de Jerusalén sería destruido. Mateo capítulo 24, en la gran profecía de la destrucción del templo, que ya lo veremos más o menos en Evangelios 2. Pero que ese templo, la razón de por qué ese templo sería destruido es de que Jesús
debía morir en la cruz y levantar un nuevo templo, la iglesia. Estando en pie el nuevo templo, no es necesario que las velas sean prendidas. Cuando el sol sale, las velas ya no tienen sentido. Entonces le acusaron, este dijo, que voy a derribar el templo y en 3 días levanto uno nuevo. Pues bien, ese momento solemne que marca el Evangelio de Juan. A ver, tiene usted la Biblia abierta en Juan, ¿verdad? Vamos a marcar textos ahí. No quiero que estas cosas que estoy diciendo se nos vaya en el aire por ahí. Pero si usted tiene Juan, capítulo número 2, verso 13, allí aparece y hasta tiene el título, ¿no? La purificación del templo. Verso 14, halló a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas. Jesús está molesto, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los que... ¡Uy! La gente quedó molesta porque dio vuelta a las mesas con las monedas, las palomas se volaron y la gente dijo, ¿quién es este que está haciendo tremendo alboroto? Dirá, porque Jesús viene ¿de dónde viene Jesús? Viene del norte, viene de Capernaum y sube a Jerusalén a la fiesta e inaugura su ministerio público a partir de esta escena en el templo. Él es el Señor del templo. Entonces él, en un acto de mucha molestia, que han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones o en un centro de mercado, entonces Jesús bota eso a un lado para hacer notar de que él es el Señor del templo. Pues bien, ¿de qué lo acusan? Verso 19. Verso 18. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré, ¿no? Y entonces lo van a acusar a él, de él decir que el templo hay que destruirlo y que él levanta otro en 3 días. Es decir, a partir de aquí comienza el ministerio público de Jesús y esta escena la ubicamos aquí. Vea el cursor donde dice Pascua, aquí al medio, Pascua. Aquí está Jesús, marzo-abril, mes de Nisan, primer mes del calendario litúrgico judío. Comienza con el mes de Nisan, que es el mes número 1, marzo-abril, mitad de marzo, mitad de abril, ¿no? Y la Pascua es el mismo momento de la Semana Santa que nosotros tenemos aquí. Pues bien, aquí comienza el ministerio de Jesús. Y ahora va a decir el texto de que Jesús va a dejar este lugar para irse a Galilea. Y al ir Jesús a Galilea, en Juan capítulo 4, marca este pasaje, Juan capítulo 4 y versículo número 35, Jesús se encuentra allí en Samaria, un lugar complicado, con una mujer a mediodía, intentando sacar agua de un pozo, y entra Jesús en un diálogo con esta mujer. Llegan de repente los discípulos y ven al Señor conversando con una mujer, les parece un poco extraño y preguntan, ¿qué está pasando aquí, no? Señor, no has ido a comer, no, dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Bueno, Jesús le hace una gran pregunta a los discípulos y le dice en el verso 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Este texto es interesante porque la siega comienza a producirse precisamente en época de Pascua, mes de Nisan. Y dice aquí, ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses? Si eso va a ocurrir en el mes de Nisan, marzo, abril, y yo digo, no dicen que faltan 4 meses, entonces 4 meses para atrás está ocurriendo esta escena. ¿Cuándo ocurre exactamente? Si él dice, ¿no dicen ustedes que en 4 meses más comienza la siega? La siega comienza en Pascua, ¿verdad? Entonces, ¿no decís vosotros que faltan 4 meses? Entonces, 4 meses antes que eso ocurra, eso es diciembre. Significa que en el mes de diciembre, que lo tengo aquí en el gráfico, fíjese, cuando le saque el copia al gráfico usted, si que no tiene este, se lo voy a enviar para que lo tenga y lo marque, pero bueno que píntelos, márquelos, hágale alguna cosa para que lo recuerde. Pero en diciembre ocurre una fiesta interesante, que es la llamada fiesta de la dedicación. Fiesta de la dedicación.
La gente se traslada de un lugar a otro en caravanas porque los territorios son peligrosos. Generalmente vamos a encontrar a Jesús y a los discípulos que cambian de geografía de un lado a otro en época en que mucha gente se traslada porque son de ayuda mutua, se acompañan entre ellos. ¿Recuerda cuando Jesús se perdió, entre comillas, a los 12 años en Jerusalén? Eso fue en una Pascua. ¿Y por qué en Pascua? Porque se movían en caravanas, venían del norte, de Nazaret, a celebrar la fiesta en Jerusalén, cuando Jesús tenía 12 años. Así que voy a encontrar por lo general que durante las fiestas se trasladan de un lado para otro. Va a coincidir aquí que cuando Jesús está yendo de Judea a Galilea y pasa por Samaria y se encuentra con la mujer samaritana es diciembre. Diciembre. Otra gran razón por la cual Jesús se traslada de Judea a Galilea, en Mateo 4:12 dice, cuando oyó Jesús que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Es decir, la razón por la cual Jesús además deja Judea para irse a Galilea es porque Juan Bautista cayó preso. Y Juan Bautista a veces se confunde con Jesús, la gente lo confunde con Jesús. Y eso va a poner en riesgo el ministerio del Señor y a los discípulos que tiene Jesús. Además, estaba escrito que el gran ministerio de él comenzaría no en Judea, sino en Galilea. Entonces es tiempo de salir de Judea e irse a Galilea. Tercera razón. 1. No decir que faltan 4 meses, es mes de diciembre. 1. 2. Hay una gran fiesta que es dedicación, diciembre. La gente se traslada en esa época. 3. Tercera razón. Juan Bautista está preso. Y eso pone en riesgo el ministerio de Jesús. Entonces él va a salir de Judea para irse al norte a Galilea pasando por Samaria. Si estoy hablando del mes de diciembre, y Jesús comenzó su ministerio en la Pascua, marzo, abril, y yo comienzo a contar los meses, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, tengo 8 meses. Es decir, el ministerio inicial de Jesús en Judea dura 8 meses. Desde la Pascua de Juan 2:13, el primer limpiamiento del templo, hasta el momento en que se traslada de Judea a Galilea, pasando por Samaria. Otro dato interesante. No hay ni una escena en estos 8 meses que me relaten los llamados evangelios sinópticos. Mateo, Marcos, Lucas no me va a contar ni una historia de los 8 meses. El único que lo va a contar aquí es Juan, el evangelio de Juan, que es la historia con Nicodemo, ¿verdad? La historia de Nicodemo aparece solamente en Juan. El hecho de que Juan Bautista está predicando y bautizando por allá en Salim, junto a Enón, el norte, allá en el río Jordán, ¿verdad? Solo lo va a contar solamente el Evangelio de Juan. Y que diga que Jesús bautiza y luego rectifica, no, aunque Jesús no bautiza, sino los discípulos bautizan, ¿verdad? Entonces va a hablarme acerca de una gran actividad misionera de Jesús con sus discípulos alrededor del Jordán, donde gente, ahora no solo a Juan, sino viene gente a Jesús. Hay movimiento allí. Pero todo ese movimiento no me lo va a contar Mateo, Marcos ni Lucas, solamente Juan. ¿Por qué razón? Porque el gran ministerio de Jesús va a comenzar a ser relatado a partir del ministerio de Jesús en Galilea, que es entonces lo que vamos a ver ahora. Espero que esta grabación la pueda escuchar más de una vez y vaya calzando las historias que he contado con los gráficos, con la escritura, para ir más o menos comprendiendo la historia. Aquí tengo el detalle de los 8 meses ahora. Mire, vuelvo a tener la Pascua aquí. Ahí está la estrella de David. Esta es la Pascua de Juan 2:13, ¿verdad? Y aquí está otra vez. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 4 meses antes que llegue la siega. Este gráfico está más claro aquí porque es el detalle. Fiesta de la dedicación aquí. Juan encarcelado. Este Juan Bautista está encarcelado. Fíjense las escenas que tengo. Primero la purificación del templo. Juan 2:13, el primer limpiamiento del templo, la primera Pascua. Solo Juan lo cuenta. Jesús y Nicodemo, solo Juan lo va a contar. Juan en Salim, Jesús en Judea, solo Juan lo va a contar. Jesús bautiza, el 4:2. Aunque Jesús no bautiza, sino sus discípulos, lo aclara el tiro. Pero solo Juan lo va a contar. Jesús y la mujer samaritana, solo Juan lo va a contar.
Jesús llegando a Galilea. Aquí este final ya lo van a contar los sinópticos, porque Jesús ya está saliendo de Judea y está entrando en Galilea. La escena 6 y 7 está contado por los otros evangelios también. Pero todo lo demás de los 8 meses, solamente el evangelio de Juan. Y aquí tengo otra vez el detalle, fíjese, del ministerio del Bautista. Aquí están los 6 meses anteriores, los 3 meses entre el bautismo y el limpiamiento del templo, y los 8 meses ahí del ministerio inicial de Jesús en Judea. Ahí está. Échele usted un vistazo varias veces para comprenderlo. Y entramos al punto que nos interesa hoy, el gran ministerio de Jesús en Galilea. En Galilea. Este ministerio dura 1 año, 11 meses, es el más largo que hay. Vamos a dividirlo en 3 grandes partes. Uno es, desde la entrada a Galilea, que ya tengo 3 razones por qué entré en Galilea. 1, 4 meses antes que llegue la siega. 2, fiesta de la dedicación, mes de diciembre. 3, Juan Bautista está preso. Desde ese momento hasta la segunda Pascua, ¿cuál es la segunda Pascua? Juan 5:1, recuerden, ¿no? Ya lo estaba diciendo. Si fueran preguntas de prueba, usted ya tendría que saberlo porque ya lo vimos ya. Punto 2. Se va a dividir este gráfico entre la segunda Pascua, que es Juan 5:1, hasta la tercera Pascua, que es Juan 6:4, ¿verdad? Juan 6:4, la tercera Pascua. Ahora, la tercera gran división del misterio de Jesús en Galilea es desde la tercera Pascua, que es coincidente con la alimentación de los 5.000 en esa época, hasta el mes de octubre, que es la fiesta de los tabernáculos. Allí concluye en una fiesta otra vez, porque en esa fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de las cabañas, Jesús sale de Galilea y llega entonces, viene a Judea, otra vez aprovechando una fiesta. Ya hemos dicho que las fiestas son momentos de traslado de un lugar a otro. Pues bien, el punto número 1 lo vamos a dividir en 2 grandes secciones, que son las que vamos a intentar el día de hoy analizar. Uno es, punto A, desde el encarcelamiento de Juan, Mateo 4:12 o Marcos 1:14, y luego el rechazamiento en Nazaret y el nuevo hogar en Capernaum, Lucas 4, ahí el discurso de Jesús en la sinagoga en Nazaret, ¿verdad? Ahí está el punto 1. Y el punto 1 abarca 7 escenas. 7 escenas que en el gráfico usted las va a tener ahí cuando lo saque, y hay 2 escenas que nos va a interesar conversar y lo vamos a hacer ahora. Y el punto B, desde Capernaum, la ciudad marítima al norte del mar de Galilea, el primer viaje por Galilea junto a los 4 discípulos, luego el llamamiento de Leví es Mateo, el llamamiento de Mateo al grupo, ya no son 2, ya no son 4, encontró a 4 primero el Señor, y luego Mateo se agrega al grupo, y luego la creciente popularidad de Jesús hasta el viaje a Jerusalén, la segunda Pascua. Es decir, Jesús fue a Jerusalén en esa Pascua, ¿no? Y Juan 5:1 es una Pascua, decimos, y termina el punto B en esa Pascua precisamente. El punto número 2 tiene 4 grandes subdivisiones. Primero, disputa respecto al sábado, tiene 3 escenas, eso. Luego Jesús escoge a los 12 hasta el Sermón del Monte, eso va a tener 7 escenas allí. Luego el punto C, aumento de la influencia de Jesús, los mensajeros de Juan Bautista, que está preso, ahí está preguntando si era él el que habría de venir. Y luego el ungimiento en casa de Simón el leproso y fiesta de los tabernáculos, otro mes de octubre que hay ahí. Evidentemente Juan es el que nos va a hablar acerca de estas grandes fiestas aquí. A ese punto, ¿cuántas? A, B, C, ese punto tiene 5 escenas. Y luego el punto D, el tercer viaje por Galilea y la intensa hostilidad de parte de los fariseos. Y por último, el tercer punto se divide aquí en 2. La alimentación de los 5.000, Juan capítulo 6, es otra Pascua, hasta la predicción de su muerte. Y termina con, desde la transfiguración en el monte, hasta su asistencia a Jerusalén, pasando por Samaria, y ahí nos encontramos entonces en octubre otra vez, ¿no? La fiesta de los tabernáculos. Juan 7:10, como usted puede ver ahí al final, ahí habla que Juan 7:2 y 7:10 va a hablar, aquí 7:10, ahí está entonces. La clase 8 y 9,
que es el punto final, eso corresponde al ciclo que viene de Evangelio. Significa que nosotros vamos a ver hasta el punto D, parece que vamos a ver aquí en este primer ciclo, nada más, ¿no? Bien. Voy a dejar esto a un lado. Esto es medio complicado, pero a ver si se lo voy a explicar más que leerlo acá, ¿eh? Mire. Trate de escucharme bien esto. Trato de explicar en este cuadro la diferencia que existe entre el calendario lunar judío y el calendario solar, el nuestro. El calendario lunar tiene 354 días, más corto. El calendario solar tiene 365 días y cuarto, ¿verdad? Entonces hay una diferencia entre el calendario lunar y el calendario solar. Y la diferencia es de 11 días y cuarto, entre 254 a, ¿cuánto es? A 360, perdón, entre 354 días, que es el calendario lunar, lo tengo marcado ahí, y el año solar que corresponde a 365 días. Esto da un resultado o una diferencia de 11 días y cuarto, que sobra entre el lunar y el solar. Entonces, al segundo año, me vuelve a sobrar 11 días y cuarto, y ya tengo entonces 22 días y medio sobrantes. El tercer año me vuelven a sobrar 11 y cuarto. Entonces ya tengo 33 tres cuartos. Aquí 33 tres cuartos, después de 3 años. Entonces ya tengo un mes de 30 y me sobran 3 días tres cuartos. Cuando ya tengo un mes de 30, entonces ese mes se lo intercalo al calendario. Y en vez ese año de tener 12 meses, tiene 13 meses, año bisiesto. Y ocurre que este fenómeno de años bisiestos ocurre en un periodo llamado octaeterio. Octaeterio es un periodo de 8 años. Octa, 8, etéreo, periodo de 8 años. Embolismo es la diferencia entre el calendario lunar y el calendario solar. En un octaeterio se producen 3 embolismos. Es decir, si el primer año, después de 3 años, le agrego un mes, porque ya tengo 30 días y me sobran entonces 3, ¿cuánto es? 3 días, 3 cuartos. Al año siguiente le sumo 11 y cuarto, al que sigue 11 y cuarto, ¿verdad? Ocurre que en un periodo de 8 años le he intercalado 3 veces un mes completo al calendario. Y en 8 años no me sobra ni falta un día. Un octaterio es un ciclo cerrado allí que se da. Va a acontecer, por consiguiente, que el gran ministerio de Jesús en Galilea, ese año especial entre Juan 5:1, que es una Pascua, y Juan 6:4, que es la otra Pascua, ocurre que es un año especial, un año que tiene un año bisiesto, en que se le ha intercalado un mes. El mes anterior al mes de Nisan, que es el primer mes litúrgico, es el mes de Adar. Febrero-marzo. Y ocurre que se intercala el mes de Beadar, doble Adar. Entonces ese año en especial va a tener en vez de 12, 13 meses. El gran ministerio de Jesús en Galilea fue el más largo, porque duró 1 año y 11 meses, pensando en que en medio hay un año que tiene un año bisiesto en forma particular. Bueno, en esta pantalla intento explicar ese fenómeno aquí, que en algún sentido nos va a acarrear cierto problema cuando queremos fechar cosas con nuestro calendario y compararlo o al calendario romano o al calendario judío, ¿no? Que es distinto al calendario nuestro. Bien. En el gráfico siguiente, nos vamos a trasladar entonces ahora a Galilea. Y aquí tengo Galilea. 1 año, 11 meses el ministerio de Jesús en este lugar. Este mapa, que es un mapa que está en el libro de Geografía Urbana de Israel, un texto que saqué hace unos 3 años atrás, con mapas muy, muy interesantes, con detalles. Este es el mar de Galilea aquí.
y las ciudades y caminos de la época, ¿no? Entonces, Jesús viene del sur, viene de Judea hacia Galilea. Y lo voy a encontrar aquí al Señor yendo, ¿verdad?, por el sur, entrando a Nazaret. Su primera gran parada, según Lucas capítulo 4, Jesús entró a la sinagoga en Nazaret y leyó el texto de Isaías, ya lo vamos a analizar allí, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y eso ocurrió aquí en Nazaret, en Nazaret. Luego de Nazaret, Jesús se dirige a Caná, exactamente donde ha acontecido aquí en Caná, lo que es casi un año atrás, el periodo, digamos, las bodas en Caná de Galilea. Pero estando Jesús aquí en Caná, va a sanar al hijo de un noble de Capernaum. Entonces, se nota que Jesús no va tan rápido porque llegando a Caná la gente se da cuenta que Jesús va en camino y sale una comitiva a esperarle, a decirle, mi hijo está gravemente enfermo. Y Jesús desde Caná sana y ora por aquel que está enfermo en Capernaum. Y cuando este noble averigua qué hora había sido la sanidad, descubre que fue exactamente a la hora en que Jesús le había dicho, está sano, ¿verdad? Allí. Bueno, de Caná, de la parada en Caná, que también aparece solamente en Juan, Jesús se va a dirigir entonces aquí de Caná hacia más al norte para llegar a Capernaum. Y Capernaum es la ciudad de Pedro, de Andrés, es la ciudad de Santiago, de Juan. Es la ciudad donde el Señor recolectó a Mateo, que es el cobrador de impuestos. Ahí había una aduana para poder cruzar el mar de Galilea, porque bordearlo por aquí arriba, donde está el delta del Nilo, que se llama del río Jordán, ahí está el cursor. Este es el Jordán. Cuando el Jordán desemboca en la parte norte, aquí hay varios brazos del río y aquí se produce un lugar muy pantanoso. Entonces la gente intenta evitarlo y más bien cruza en bote. Ahora, casi toda la región oriental aquí era casi una región más bien pagana. La ciudad de Hipos es una ciudad de Decápolis, ¿no? No es ciudad no judía. La ciudad de Gadara, aquí abajo, esta es una ciudad también, y tengo varias ciudades hacia acá que son ciudades de la llamada Decápolis, ¿no? Entonces, la gente se traslada aquí en un bote y paga aduana. Aquí los grandes pastizales están al otro lado, seguramente trasladan animales y cosas también por aquí, ¿no? Un lugar muy, muy transitado. Pero aquí encontramos a los discípulos pescando cuando Jesús los toma y los invita a ir a su ministerio. Una foto del mar de Galilea. Esta fotito la tomé yo, por si acaso. Así que un lugar muy apacible, muy bello, muy tranquilo, de mucha paz, transmite algo muy especial saber que este fue el lugar donde Jesús estuvo y caminó en este lugar, ¿no? Así que, bueno, es el lago de agua dulce más profundo de la tierra, a 200 metros bajo el nivel del mar. Ahí se encuentra el famoso lago Genesaret o lago de Galilea o mar de Galilea, ¿no? Toda gran extensión de agua los judíos lo llamaban un mar, así que, pero realmente este es un lago, un gran lago que hay ahí. El punto número 1 del gran gráfico, 7 escenas tengo aquí, desde el relato general de la enseñanza de Jesús en Galilea, primer rechazamiento en Nazaret. Vamos entonces a ver un poco algunos de estos pasajes. En Mateo capítulo 4, verso 17, aparece como un sumario. Si usted tiene su Biblia abierta allí, lo mismo que Marcos 1:14 o Lucas 4, y va a hablarnos aquí de que es una especie de sumario que me habla de lo que Jesús realizó en todo el tiempo en que estuvo aquí en Galilea. Y es muy escueto como Mateo señala la ida de Jesús de Judea a Galilea. Y dejando Jesús Judea, se fue entonces a Galilea, ¿no? Y dice por ahí simplemente
y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum. Y lo va a señalar así como casi sin importancia, ¿no? Y dejando Nazaret. Sin embargo, Lucas, que él ha dicho que ha investigado diligentemente, le pareció que era muy poco lo que Mateo nos contaba de la historia, y él entonces me va a contar un gran relato de esta historia aquí en Nazaret. Fíjese, Lucas capítulo 4, verso 16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, que es un Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Jesús tenía la costumbre de entrar en las sinagogas los días sábados. ¿Cuántos han entrado alguna vez a alguna sinagoga? Jesús tenía la costumbre de entrar a la sinagoga, ¿no? Él era judío, claro, y guardaba y respetaba todos los dichos, ¿verdad? Y las cosas que la sinagoga ordenaba, porque él estaba sujeto, dice la Escritura. Él entró en Nazaret. Cuando va camino de Judea a Galilea, entró a la sinagoga. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, verso 18, 19, aparecen 7 cosas. En la profecía el número 7 es importante, siempre que aparezca Apocalipsis número 7. 7 iglesias, 7 truenos, 7 copas, 7 trompetas, 7 de 7, de 6, todos 7, ¿no? Daniel, capítulo 9, verso 24, la profecía de los 77, ¿no? El plan de Dios siempre se da a través de un número específico de lo perfecto, el 7. 7 cosas va a leer Jesús aquí. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es un hecho concreto. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y lo va a fundamentar a través de 7 cosas. 1. Anote allí en Lucas 4, 1, 18. 4, 18. Anote el número 1. Por cuánto me ha ungido. 1. Está sobre mí por cuánto me ha ungido. Qué buena razón. ¿Cómo sabe que el Espíritu está sobre él? Por cuánto lo ha ungido. Muy bien, categórico. 2. Para dar buenas nuevas a los pobres. Lo ha ungido para eso. 3. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. 4. A pregonar libertad a los cautivos. 5. A dar vista a los ciegos. 6. A poner en libertad a los oprimidos. Y 7. A predicar el año agradable del Señor. 7 cosas. 7 cosas. Verso 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Como diciendo, cierren el libro ahora, porque todo cuanto Isaías dijo, lo dijo sobre mí. Soy el cumplimiento de esa palabra. No más Isaías. Yo soy de quien Isaías hablaba. Es decir, está Jesús argumentando de que su ida a Galilea es en cumplimiento de la palabra. Lo que los profetas hablaron de él está tomando pleno cumplimiento en la persona del Hijo de Jesús allí. Bien, sale de ahí y luego encuentro esta bella escena en Juan capítulo 4, verso 46. Fíjese que es la sanidad del hijo del cortesano. Una escena muy bella. El 4:46 dice aquí el título que Jesús sana al hijo de un noble. Dice el verso 43, Juan 4:43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, subraye, Caná de Galilea. Ahí está. Juan ubica a Jesús exactamente en un lugar específico. ¿Cuál es? Caná de Galilea. ¿Qué más dice? Donde había convertido el agua en vino. Es decir, para no confundir la Caná, ¿verdad? Es decir, donde hizo el milagro de convertir el agua en vino, allí, un año después, se encuentra Jesús en este lugar.
Dice, ¿qué más? ¿Qué más? Dice, ah, verso 46, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ahí está. Verso 48, Jesús dice, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron buena nueva, diciendo, tu hijo vive. Entonces le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Qué genial la historia, ¿no? Qué bella. Jesús todavía no llega a Capernaum, va camino a Capernaum. Y ya su fama le precede. Y la gente sabe que él va camino allí a Galilea. Jesús sigue su camino allí. Sana al hijo del cortesano, punto 3. Punto 4, se establece en Capernaum, en el norte allí. Esa gran ciudad de Capernaum, donde es la casa de Pedro. Hoy día hay una suerte de museo allí. Y está todo solamente ruinas. Es una ciudad que nunca se reedificó porque Jesús la maldijo, dijo que hasta la de será abatida. Muchas ciudades se reconstruyeron sobre las ruinas, menos Capernaum, porque Jesús la maldijo allí. Luego el punto 5, los 4 discípulos con esa pesca que había allí junto al mar. Y pasando Jesús junto al mar, vio a 2 discípulos que remendaban las redes, los llamó y le dijo, vengan, los voy a hacer pescadores de hombres. Y andando un poco más allá, encontró a otros 2 que también trabajaban junto a su padre, Jacobo y Juan. Ahora, la historia que cuenta Mateo es tan escueto, tan sintético, que Lucas otra vez dice cómo el primer encuentro con Jesús fue como con tan poco brillo, ¿no? Algo así. Y Lucas nos cuenta de nuevo la historia. Y fíjese que Lucas, un texto bellísimo en el capítulo número 5, voy a encontrar cómo Lucas me relata esta historia. Y vamos a Lucas 5, y encuentro nada menos que aquí la pesca, esta pesca milagrosa, del verso 1 al verso 11. Y la historia es que Jesús va efectivamente en el mar y encuentra a estos hermanos allí. Y dice, Jesús ruega a Simón, se sube a su barca, se mete un poco mar adentro y tiene una multitud en la playa que está escuchando. Un buen escenario, ¿no? Si hubiera hablado a la misma gente de la playa, tal vez su voz habría apagado entre tanta gente. Pero ellos quedaron al borde del mar y Jesús está arriba de la barca. Y es como si hubiera estado en el altar, predicándole a la multitud que está ahí al frente. Bien. Dice, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Simón respondió y dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Producto de eso, Simón Pedro reconoce que Jesús es el Señor. Es decir, la historia no era tan sencilla o tan simple como lo relató Mateo, sino que hay un milagro detrás. ¿Cuál es? Una pesca milagrosa. 2 palabras me llaman la atención, subrayen su Biblia en el verso número 5. Respondiendo Simón, la respuesta de Simón, este Simón es Pedro, ¿no? Simón Pedro. Le responde a Jesús, maestro. El vocablo normal que se emplea para maestro es didáscalo, ¿no? Didáscalo. Sin embargo, Lucas, que es un maestro de la pluma, va a colocar un vocablo griego que es epístates. Un vocablo solo empleado por Lucas y por Pablo allí, ¿no? Y un epístate se traduce también por maestro, pero aquí es un maestro que obra el mismo el milagro. Por ejemplo, Pedro es un maestro de la pesca.
es un empresario de la pesca. Boga mar adentro, señor, toda la noche hemos estado pescando. Pedro sabe de pesca porque es su oficio. Sabe que allí no hay pescado porque viene de allí. Sabe el horario que allí no hay. Sabe la temperatura del agua, ¿verdad? Es decir, el hombre viene de una experiencia que le dice y todo le indica que no hay pescado, no hay peces. Entonces Pedro es un didáscalo, es un maestro de la pesca. Sin embargo, se va a referir a Jesús no como didáscalo, sino como epístates. Y le dice, maestro, epístates, toda la noche hemos estado trabajando. Él es un didáscalo y él sabe que estamos trabajando, ¿verdad? Y sabe que allí no hay peces. Y nada hemos pescado, más en tu palabra. Subraya el vocablo palabra, porque en griego eso es remati, de rema, más como quiera, en tu rema. No es logos la palabra que frecuentemente se emplea y se traduce por palabra, sino rema, remati, de río, hemorragia, de lo que corre, de corriente. Es una palabra dinámica. Ahora que el rema solo aparece en el texto Jesús hablando rema. No existe esto de que los predicadores hablan palabra rema. No, cuidadito con eso, ¿no? No hay ni un predicador que hable palabra rema, solo es un vocablo referido a Jesús en los evangelios allí. Y Pedro dice, epístates, más en tu rema echaré. Está reconociendo que Jesús es un maestro distinto a los demás, es un hombre cuyas palabras inspiradas pueden crear de donde no hay. Ahora bien, Lucas pone esta escena en donde Mateo no la colocó, Mateo no describe esto, Lucas lo hace. Lucas está escribiendo la historia, su evangelio del año 61, recuerden. 61, eso significa que lo está escribiendo 30 años después que ocurrió la escena. Cuando ya la iglesia ha madurado, cuando la iglesia ya ha tomado conciencia de que el Cristo es el Mesías, es el Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, en ese escrito, Lucas está refiriéndose a Jesús como el gran maestro, ¿verdad? No es un didáscalo, es un gran epístates que dice palabra rema, palabra de Dios, ¿no? Es como Juan va a decir en su evangelio, el logos hecho carne, ¿no? Palabra de Dios hecha carne. Bien. Esta escena deja al descubierto en el evangelio de Lucas la forma en que él va a presentar a Jesús en cada escena. Lo va a presentar como el Cristo omnipotente, tal como el evangelio de Juan, y lo va a presentar como aquel que es el cumplimiento de la palabra, tal como Mateo lo presentaría, pero de una forma mucho más cercana, más casi en el lenguaje paulino, ¿no? Lucas escribe bajo el amparo doctrinal del apóstol Pablo. Va a emplear varias palabras en su evangelio que solo son de uso exclusivo de Pablo. Ya vamos a ver más adelante algunos ejemplos de eso, ¿no? Solamente para decirle hasta aquí que el evangelio más bellamente escrito es el evangelio de Lucas, aquí. Bien. Voy a terminar con una escena y terminamos. Quiero referirme a la número 7, donde el Señor va a sanar aquí a la suegra de Pedro. Y la tengo aquí. Déjenme primero presentarle las escenas aquí en Evangelios comparados. Ya dije que el punto A tiene 7 escenas. Ahí están las 7 escenas. Mateo, ese es el orden que Mateo tiene para las escenas que aparecen aquí. Este es el orden que tiene Marcos. Fíjese que el punto 3, la sanidad del basilicón, del noble, no lo tiene ni uno, ni Mateo, Marcos, ni Lucas. Entonces lo va a tener Juan. Y es la única que tiene Juan. Ahí están los 4 evangelios con las escenas que estoy hablando, las 7 primeras, ¿no? El punto 2 que está marcado ahí en verde, lo he explicado ya. La pesca milagrosa, también. El punto 5 me parece interesante. Aquí está lo que acabo de hablar del primer rechazamiento en Nazaret. Y paso ahora
a la señal de la suegra de Pedro en Capernaum. Y termino con esto. Una escena brillante. Jesús ya está ubicado en Capernaum, en el norte, ya llegó al norte. Y va a ser su casa, ¿no? Ve que Jesús sale de Capernaum por los alrededores, las aldeas, las sinagogas, va a retornar luego a Capernaum otra vez, ¿no? Fue su casa casi por 2 años el lugar. Estaba postrada en cama la suegra de Pedro, con fiebre. Ahora bien, era la casa de Simón, Simón Pedro. Jesús posó en casa de Pedro, como digo, varias veces, ¿no? Ahora, el lenguaje de Marcos tiene algunas características especiales como describe este tiempo, pero me gusta más cómo en la síntesis lo va a relatar el Evangelio según Marcos. Dice, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Lucas dice, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Interesante porque la doctrina de imposición de manos, ¿verdad? Que paradojalmente en Mateo parece más sugerido que dicho, al revés de Marcos, que parece más dicho que sugerido, ¿verdad? Que Lucas, que es un evangelio que no tiene mucho que ver con las tradiciones judías de imposición de mano, lo va a colocar. Bueno, dice echó fuera demonios, y con la palabra, dice Mateo, y con la palabra echó fuera demonios. Es interesante porque el griego dice, y con el espíritu de la palabra echó fuera demonios. Interesante, ¿no? Era con el espíritu de la palabra, no dejaba hablar allá a los demonios. Y fue entonces y sanó a la suegra de Pedro para que se cumpliera la palabra que está escrita, ciertamente él llevó todas nuestras enfermedades. Note, el texto de Mateo, capítulo 8. Vaya allí y revise el texto. La sanó para que se cumpla lo que estaba escrito, que él llevaría nuestras enfermedades. Pero note lo siguiente, ese texto de Isaías está escrito para el momento en que Jesús iba a morir y a resucitar y a vencer la muerte con el poder de la resurrección. La paga del pecado es muerte. La muerte es la paga del pecado, ¿verdad? Y todo el deterioro del cuerpo humano, la enfermedad, todo eso es parte del pecado. Pero a partir de la cruz del Calvario quedaría cancelado todo eso. ¿Cómo es que Jesús sana a la suegra de Pedro con algo que va a ocurrir todavía? Faltan 2 años para que eso ocurra. ¿Cómo es que trajo un evento del futuro, que va a pasar en el futuro, porque es ahí en la cruz donde va a llevar nuestras enfermedades, y sin embargo toma esa escena y sana a la suegra de Pedro 2 años antes de ir a la cruz? Por eso el texto en griego dice, con el espíritu de la palabra, neumata logo, ahí está puesto en griego. El texto dice, con la palabra echó fuera demonios. Lea el texto griego, no dice eso, el texto griego dice, y con el espíritu de la palabra. Es decir, tomó el espíritu de lo que Isaías dice, que ciertamente él llevaría nuestras enfermedades, toma el texto, el cumplimiento del texto, que va a pasar en un futuro, y lo aplica al momento en que la suegra de Pedro está enferma y le sana. Para que se cumpla, fíjese ahora el otro giro, para que se cumpla lo que dijo Isaías 800 años antes. Isaías es del siglo VIII antes de Cristo. Es decir, hasta ese momento esa palabra no se ha cumplido. Isaías dice que se va a cumplir, pero Isaías podría haber estado mintiendo. Podría no ser real lo que Isaías cuenta. ¿Qué dice Mateo? Para que se cumpla lo que dice Isaías. Fíjese el punto central, Cristo. ¿Tiene autoridad sobre el futuro? Tiene autoridad sobre el pasado. Reivindica el pasado, ¿verdad? Lo hace que ese pasado tenga razón de ser. Tanto el pasado como el presente o el futuro, para Jesús es un eterno presente y está evidenciando con ello tener cualidades o capacidades que ningún ser humano tiene. Juan capítulo 5, en discurso de Jesús, va a decir, yo y el Padre, uno somos.
todo el poder, el Padre se lo ha dado al Hijo. Juan 5. Un texto extraordinario que vamos a ver más adelante. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y habla de la omnipotencia de Jesús. Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Es omnividente, todas las cosas le muestra. El Hijo ve todo lo que el Padre ve. No hay pasado, ni futuro. Todo es un eterno presente para él, ¿no? Todo es un hoy, un ya, todavía, ¿no? El yo soy. Moisés preguntaba, y si me preguntan, ¿quién me envía? ¿Qué le digo? Dile, yo soy. Yo soy, te envía a vosotros. Él es el eterno presente. Él es Jesús. Este es el Cristo que los evangelios van a presentarnos. De alguna dimensión, en una o en otra, Mateo, Marcos o Lucas o Juan, van a ahondar en algún aspecto particular de la vida del Cristo, el Señor. Ese es el Jesús de los evangelios que nosotros hemos de seguir estudiando. Este punto lo dejo para la próxima semana, el primer viaje con los discípulos allí, y les dejo solo para su consideración algunos datos interesantes para que los pueda usted leer en casa a partir de esto. Bueno, aquí está Evangelios comparados del punto B, que son 5 cenas, las 5. Un pequeño radiografía de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Jacobo? ¿Quién era Juan? En un par de líneas nada más, a ver, para diferenciarlos quiénes eran. Jacobo, Andrés, Felipe, Mateo, Tomás, Judas Tadeo. Simón Celote, había otro Simón en el grupo, Bartolomé, ¿verdad? Y Judas Iscariote, que aparece siempre al final de la lista. Coloqué una página aquí acerca de algunos tipos de sanidades y milagros que hace el Señor. Interesante saber que el Evangelio va a estar lleno de ejemplos como estos. Y una explicación de que, esto lo saqué de nuestros manuales de las asambleas, la sanidad divina es un don de Dios, ¿no? Y creo que todo buen cristiano pentecostal debiera saber siempre que esto es gracia de Dios derramada, ¿no? Y Dios no ha cesado, no ha cambiado, sigue siendo el Dios que hace milagros de una o de otra forma allí, a través de los dones, a través de la imposición de manos, el ungimiento con aceite, oración por fe, creyendo la palabra del Señor, un acuerdo en la oración, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, creyendo por sobre todas las cosas que va a recibir luego de orar al Señor y recibiendo, además, al participar en la Santa Cena. Y, por cierto, usando el nombre de Jesús ahí. Fin. Quedo entonces hasta aquí, hermanos. Muy bien. Antes de concluir, de veras, permítame que voy a colocarlos aquí en el listado de presentes para no dejarlos ausentes. A ver, vengo de inmediato. No sé por qué tengo la impresión, profe, que esta clase Sí. la había pasado. No, Oye, algunos aspectos sí. algunos aspectos. Ah, ya. No he pasado esta clase. Profesor, Pablo, tengo una ¿está pregunta. presente? Sí, ¿Le puedo preguntar algo? sí. Sí, concerniente a lo último que usted tocó, el Señor Jesucristo en su encarnación era omnisciente, Omnisciente, sí. Sí. ¿sí? Él sabía todas las cosas, se las revelaba al Padre, ¿cierto? Bueno, eso es lo que Juan dice, ¿no? Ajá, Dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, todo el juicio. O sea, para juzgar tiene que tener todos los elementos de juicio para poder juzgar todo juicio. Significa que Él tiene conocimiento de todas las cosas. Para eso. perfecto, gracias. Daniel Banda, ¿está presente?
Sí, profe, No. aquí estoy. ¿Dónde está? Acá. Ah, ahí. Berta Barría, creo que Presente. sí, estaba por ahí, ahí está. Lisette Cisterna, sí. Presente, profe. Tania González, también la vi por ahí. Presente, profesor. Tania. Segundo Gutiérrez, Presente, profe. ahí está Segundo, muy bien. Carla Insunza, Presente, sí. profe. Maximiliano, también. Aquí estamos, Samuel, profesor. Samuel Mesa, Daniela Navarro, Presente, profesor. ¿dónde está Dani? Ah, ahí está Dani, bien. Paula Paredes, sí. Aquí, profesor. Fernando Pérez, ahí. Jaime Riveros, Presente, profesor. ya. Y Damaris Villalba, ¿dónde está Damaris? Ya. Deben la próxima clase estar con su cámara encendida, ¿ok? Me parece que es una de las normas que hay en una clase como estas y para saber dónde están. No es cosa que alguien ponga una foto y se vaya al paseo humada por ahí a mirar los pajaritos. Entonces, deben estar en clase. Esto es casi una clase presencial, pero a través del Zoom, ¿no? Entonces, yo no sé si les pasaron un reglamento antes de comenzar esto, pero el reglamento dice algo por ahí, ¿no? Que deben estar presentes. Ok, preciosos hermanos, hacemos un alto. Yo les envío la prueba ahora por el Word. Usted me la responde y me la envía por esa misma vía, ¿ok? Y Nos profesor, vemos el la otra, próximo jueves, nos vemos entonces a la misma hora. Que perdón, el Señor te profesor. bendiga mucho. Se terminó Vale, con la clase, ¿cierto? terminamos la clase ahora. Sí, terminamos ahora. Entonces Ya. vayan a un tecito por ahí tranquilo, les paso la prueba y tienen todo el resto de la tarde hasta las 12 para responder. Son 6 preguntas, ¿no? 6 Ok. preguntas. Muy bien. Señor les bendiga. Nos vemos.